Sí, realmente la participación también de las distintas personas que estuvieron me pareció interesante. Había diferentes generaciones con distintas experiencias, y esto de valorar también los servicios que brindan las cooperativas, bueno, en este caso la de servicios públicos, cuando brinda tantos servicios y una forma que llega a todo el pueblo, que a veces pasa a ser parte de la calidad de vida y de la rutina de todos los habitantes, pero no en todas las localidades se da lo mismo, cuando no hay cooperativa o cuando las cooperativas a veces no tienen las posibilidades de desarrollo. Yo creo que en el caso de la cooperativa de Camilo Aldao tiene una variedad de servicios muy, muy interesantes. Nació como eléctrica, por supuesto, pero después fue incorporando servicios. Claro, y servicios y adaptándose a las tecnologías también. Así es. Hay una parte de tu charla que me gustó mucho, me impactó, dijiste que hubo, y yo creo que las hay todavía, políticas que no están muy de acuerdo con el cooperativismo, que no les interesa difundir mucho esta idea, ¿no es cierto? Sí, en general, digamos, desde las políticas públicas, tanto en Argentina como en América Latina, se observan diferentes momentos digamos, de promoción o no del cooperativismo. Hay que ver más allá de lo que se declama, cuáles son los instrumentos legales, las resoluciones específicas y a veces los programas concretos, ¿no? Y eso tiene que ver no solo con promover, sino también con qué tipo de tratamiento impositivo. No hace mucho la Corte sacó un fallo que realmente fue muy sorprendente, pero muy favorable para las cooperativas, la Corte Suprema de la Nación, donde establece que los ingresos brutos no son materia imponible para las cooperativas. Con lo cual, bueno, es interesante porque las reconoce como entidades sin fines de lucro. Esta resolución, este fallo de la Corte es muy interesante para cualquier intento que hubiera en la legislatura nacional de restablecer o de reintentar el impuesto a las ganancias en las cooperativas, que ya fue, en algunos gobiernos fue intentado, digamos, hubo proyectos, y realmente las cooperativas no persiguen fines de lucro. Es decir, la prestación de servicio asociado, cuando genera un excedente económico, ese excedente se distribuye entre los propios asociados, ya sea en capital o en forma mixta o en forma efectiva. Es decir, que no hay un ánimo de la cooperativa de estar lucrando, sino de estar prestando un servicio. Y en algunos sectores de actividad económica, como el caso de la agricultura, si se pretendiera cobrar un impuesto a las ganancias a las cooperativas, se daría una doble imposición. Le estarían cobrando por un lado el impuesto a la ganancia al productor y luego también a la cooperativa, que es de los productores, es una empresa de los propios productores. Sí. Así que en políticas públicas puede haber a favor, digamos, de promoción o en forma desfavorable o forma neutra, a nivel crediticio, a nivel de políticas orientadas, de alguna programación de subsidio en lo tecnológico, en lo que es impositivo, como decíamos recién, en lo que es la facilidad de conformar una cooperativa, porque también creemos que las cooperativas tienen que ser, son entidades simples en su constitución, porque dependen de la voluntad de las personas, y debería ser no tan complejo también el tema de la aprobación o de los trámites. La tecnología va facilitando eso, y creo que lo que tienen que hacer valer las cooperativas, no solo de Argentina, sino del mundo, como veíamos hace un rato en la charla, es la cantidad de puestos de trabajo de calidad que generan, tanto a nivel país como a nivel mundial. A nivel mundial son 280 millones de puestos de trabajo, que es el 10% de la población económicamente activa del mundo. Es importantísimo. En 3 millones de cooperativas. Y si uno lo mira, por ejemplo, en el caso de Camilo Aldao, habría que hacer la sumatoria de personal que trabaja en la cooperativa de servicios públicos, en la agrícola, en la de consumo, es decir, en todas las cooperativas o de la zona que tienen sucursal en Camilo Aldao, y también compararlo con la población económicamente activa, y debe seguramente resultar relevante. Y además porque son empleos de calidad, es lo que le llaman trabajo decente, con todas las formalidades que corresponden y demás. Cuando sabemos que a veces hay sectores de la economía o otras formas jurídicas que por ahí no están generando ese mismo puestos de trabajo con la misma calidad. Sí. Otra cosa que me llamó la atención, Juan, los contrasentidos. Un país monárquico todavía tiene el rey. Su himno, salve la reina, salve la reina delante.
como Inglaterra se forma la primera cooperativa en un país monárquico. La primera cooperativa o con carácter monárquico, sí, no sí, tanto sí, ahora, sí, pero es que extraño, ¿no? Sí, realmente, digamos, no es la primera cooperativa en la historia, pero sí de la etapa moderna, y fue la que sentó la base de los principios cooperativos, y fue muy importante. Y realmente yo creo que esto, no sé si tiene un carácter universal, pero me animo a una generalización que a veces no son tan exactas, que las personas, los grupos humanos, cuando tienen creatividad y cuando tienen necesidad, y cuando además está la voluntad de resolver las cosas en conjunto, pueden generar grandes cosas. Y esto no es un eslogan o no es hablar solo de un equipo de fútbol, sino en lo concreto, en lo cotidiano. Si nosotros pudiéramos revalorizar esos orígenes de las cooperativas en todos los lugares, esta que decimos de Inglaterra porque fue la primera moderna, pero en cualquier otro lugar, esos fundadores, esas personas que pusieron mucho tiempo, que apostaron mucho de lo personal, aportes de capital mínimos, ideas para organizarse, acciones concretas. Las primeras cooperativas o una cooperativa cuando empieza a funcionar a veces no tiene para pagar a un empleado. Claro. Empiezan los mismos consejeros o asociados a trabajar ad honorem en la cooperativa. Es decir, esos esfuerzos mayúsculos que por ahí no han quedado registrados por ahí están en la memoria colectiva de algún pueblo y demás. En alguna biografía uno ve a veces ejemplos. Yo, por ejemplo, hay un caso que no recuerdo las localidades, pero una cooperativa de productores agrarios inmigrantes en La Pampa, a principios del siglo XX, produjo la mudanza de la cooperativa, porque eran colonos arrendatarios, y como eran colonos arrendatarios que reclamaban mejores condiciones para poder trabajar la tierra a los dueños, fueron desalojados. Y habían conformado una incipiente cooperativa. Entonces se trasladaron a la provincia de Buenos Aires desde La Pampa con todos los enseres y elementos propios de cada chacra, pero además de la cooperativa, lo que era común. Y es como que trasplantaron la cooperativa porque no tenían la tierra. Entonces yo creo que las cooperativas agrarias, por ejemplo, vinieron de la mano de haber logrado, por la propia organización de los productores y algunos reconocimientos de algunas etapas del Estado argentino, que muchos arrendatarios pudieran pasar a ser propietarios. Porque cuando no eran propietarios de la tierra, la cooperativa no tenía estabilidad, porque el que era desalojado sigue a otra colonia, sigue a otro lado. Estamos hablando de 70, 80, 100 años atrás. Los terratenientes. Claro, y hubo desalojos hasta fines de la década del 60. Hasta el gobierno de Onganía hubo desalojos masivos con una ley que se llamó Ley Raggio, que ahí se perdieron muchos arrendatarios. Y que me acuerdo que siempre un colega mío decía, que estudioso de los temas agrarios, que el ministro de ese momento del gobierno autoritario de Onganía dijo que no era importante que se hubieran perdido, creo que eran 15.000, 20.000 productores. Es decir, que fueron desalojados y pasaron a la ciudad a trabajar de otra cosa. Pero imagínense la cantidad de tractores o de camionetas que implica tener 20.000 productores más en un país, ¿no? Sí. Y más en aquella época. Una frase poco feliz, me parece. Otra cosa que también es interesante hablar, Juan, no te quiero robar mucho tiempo, pero vos sabés que a veces toda entidad se critica, toda entidad se alaba, pero como tiene un lugar físico, es pasible de ser criticado por algunas cosas. Pero hay muchas veces que uno siente que todavía no es algo que la gente haya asumido como que es dueña de la cooperativa, que no es un cliente, que no es una empresa esto, sino que son parte de la cooperativa. Y porque aquellos deciden cuánto aumentó la luz, pero aquellos a los que hacen, como si fueran aquellos los que mandan, como si fuera una entidad privada. Y a veces sería bueno rescatar este tema, y que me gustaría que vos lo hagas, plantear bien esa diferencia entre ser cliente y ser socio de una institución. Sí, muy bien lo has dicho. Hay una gran diferencia. Un cliente es alguien que realiza una transacción para comprar un producto o un servicio y se termina la relación en ese acto. O por ahí, cuando hay una continuidad en el servicio, va pagando como un cliente. Cuando se trata de ser parte de una cooperativa, asociado a una cooperativa asociada, se pasa a ser dueño, copropietario. Es decir, no es que soy el dueño exclusivo, sino que lo comparto, esta propiedad social, esta propiedad conjunta, con otros. Y este es el gran desafío de la concientización de las personas en cuál es su verdadero derecho y sus obligaciones, porque no son todos los derechos, sino también están las obligaciones como asociado. Como siempre. Por ejemplo, pagar la tarifa de los servicios en tiempo y forma. Es decir,
pero también la posibilidad de recuperar aquello que fue inspirador en los fundadores. Esta cooperativa es del año 57, cuando no había electricidad en el pueblo, y después fue incorporando otros servicios como el agua potable, y me comentaban en la charla que por ahí hay localidades cercanas que todavía no tienen agua potable o no han llegado al gas. Sí. Y bueno, y no hay cooperativa. Es decir, que uno a veces dice, visto ahora con el tiempo, que hay empresas privadas o empresas públicas que prestan determinados servicios y que por ahí pueden llegar a ser un poco más económicos porque tienen otra escala, porque tienen otras condiciones hasta tributarias, lo que fuera, pero cuando uno ve que el verdadero desarrollo de los pueblos del interior, cuando tienen todos los servicios, es más pujante, es más equilibrado, hay como más posibilidades, aparece que hay cooperativa ahí. Después, si a veces el costo de un servicio puede ser un poco más caro, tiene que ver a veces con la cantidad de habitantes. También hay que analizar los costos propios de la cooperativa, puede ser que a veces haya que revisar el sentido, pero tampoco manejan en muchos de los servicios públicos, o en los servicios públicos sobre todo, cuál es la tarifa. Es decir, que están por un lado condicionados por los costos que se generan por la prestación de servicio, y por otro lado una tarifa que le es impuesta y que a veces no se corresponde con los verdaderos costos. Y también lo que habría que ver, que es algo invisible, pero que podría ser comparable con otras localidades, es en cuánto tiempo soluciona un problema una cooperativa en un servicio y cuánto en otro lugar por reglamento. Por ejemplo, yo vivo en una zona donde también hay cooperativas, pero hay localidades donde se corta la electricidad, se corta la luz, y la cantidad de horas que demoran en restablecerla de acuerdo al reglamento es muy grande, pasa mucho tiempo, y cuando hay cooperativa esos tiempos disminuyen seguro, tanto en el corte de agua como en el corte de luz. Esa es la razón, Juan, porque la cooperativa derrotó, así entre comillas, a Telecom, haciendo una cooperativa telefónica, por la falta de servicios. Porque la cooperativa, vos levantabas el teléfono y en los 5 minutos estaban allí arreglando el corte de línea, al palo que se iba a caer. Se llamaba Telecom hasta 3 o 4 meses. Y aparte, ¿a quién llama a Telecom? A Juan Telecom, no existe Juan Telecom. Y la cooperativa, al ser más visible, más potable, en poco tiempo captó todas las líneas telefónicas que había en el pueblo. Claro. Por esa razón que vos recién planteabas. Es porque son empresas sociales que están en el lugar, son de la gente y están inmediata de los propios vecinos. Buen servicio. Y brindando un buen servicio. Ya, por ejemplo, la inmediatez y el corto periodo en solucionar un problema o en instalar un teléfono, como era este caso, hace que se genere un comentario en la comunidad de un muy buen resultado. La gente empieza a compartir ese estado de conformidad. Lo que pasa es que cuando pasa el tiempo, a veces nos olvidamos de todo eso, sí, o el que no la vivió, claro, dice, ya viene, está todo dado. Entonces, ¿cómo hacer? Por eso la importancia de esto de que hablaban hoy de la educación y capacitación, de la información, de la participación de los asociados, así vengan pocos a una reunión o a una asamblea, hay que tratar de que vengan, de que se dialogue, que se los escuche, que aporten ideas, porque es una manera de cuidar esta herramienta que tenemos, que es la cooperativa. Juan, lo último que te quiero preguntar, que también me gustó mucho, lo de las 5P. Sí. Las 5 importantes en toda cooperativa, y estas palabras que empiezan con P. Sí, el tema de las personas, porque las personas son el centro de la cooperativa. Después el tema del planeta, porque las cooperativas, si bien no está en sus orígenes el tema del cuidado del ambiente, empezó hace muchos años a nivel mundial la preocupación por cuidar los ambientes ecológicos, productivos, sociales también. Entonces el tema del planeta es importante. La prosperidad es una de las P también que las cooperativas levantan y que son coincidentes con lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Y la paz, que es indispensable para cualquier desarrollo de un pueblo, ¿no? Así que realmente el cooperativismo sigue teniendo el desafío de que cada vez sean más cooperativistas. Es decir, que asociados hay muchos, y hay que tratar de lograr de que muchos de esos asociados pasen también a tener mayor relevancia como cooperativistas. Que esto es entender que hay derechos y obligaciones y que la cooperativa es parte mía. Sí. Y que yo soy parte de la cooperativa.